Ahí está. Buenos días. Es para mí un honor y una enorme satisfacción el participar en este evento, en este Congreso sobre el Trienio Liberal, que creo que era una gran asignatura pendiente para la sociedad española, y felicito a las autoridades implicadas en su impulso, porque yo creo que el trienio liberal es una especie de embrión de todos los grandes temas que han vertebrado la historia de España contemporánea. La dinámica de esta mesa, que se va a centrar en el papel de la prensa, pues yo voy a hacer una pequeña intervención introductoria, luego Beatriz Cita va a hacer una ponencia topográfica, creo, de explicación de lo que fue, y con ayuda de luego intervendrá Montse Bosch, de Televisión Española, y tendremos luego un intercambio de ideas, ¿no? Yo creo que el trienio, como digo, contiene muchísimas cosas, y a mí se me estaban empezando a llevar los demonios de ver que pasaba el año 20, o sea, llegaba enero del año 20 y no había una conmemoración ni un estudio suficiente de lo que ocurrió en las cabezas, y llegaba marzo y no se discutía y debatía sobre la sinceridad y la mentira de la conversión de Fernando VII al marchemos todos, y no se hablaba del gobierno de los presidiarios, que pasaban directamente del exilio al Consejo de Ministros, y no se hablaba del regreso triunfal de Riego a Madrid, del episodio del Trágala y de la destitución de Riego, de la famosa sesión de las páginas protagonizada por Argüelles amagando y no dando sobre el misterio de si existió o no una conspiración republicana. Y entrábamos en el año 21 y no había espacio público y no de debate sobre lo que significó la conducta del rey en la famosa sesión de la coletilla, que podría tener muchas traducciones y continuaciones históricas, y lo que supuso el asesinato del cura de Tamajón en la prisión, y la revolución dentro de la revolución que tuvo lugar a finales de aquel año, la forma en la que se solucionó la crisis. Y bueno, pues ya estábamos en el 22 y yo ya estaba empezando a ponerme de verdad nervioso, diciendo, bueno, pero ¿cómo todos estos acontecimientos van a seguir siendo soslayados? Y bueno, menos mal que llegamos a celebrar este congreso justo en vísperas del autogolpe de Estado del 7 de julio del 22, que sigue siendo uno de los grandes enigmas y uno de los elementos de debate para cualquier historia de la monarquía española. Ahora van a hacer una serie en una importante cadena sobre los Borbones. Me juego lo que sea, que no va a salir el autogolpe de Estado del año 22, pues porque, como tantas cosas, el trienio es, además de ese embrión de muchas cosas, un poco el gran olvidado, ¿no? Desde el punto de vista, y sin embargo podría dar para una maravillosa serie de televisión, no de novela histórica,
porque eso es un oxímoron, sino de historia novelesca, porque el trienio estuvo lleno de episodios fascinantes en los que la verdad supera, como en tantos otros momentos, la ficción. Respecto al conjunto de la interpretación histórica, yo voy a ser provocador desde el principio y me voy a atrever a resumir en 2 palabras la tesis que yo esbocé en mi Desventura de la Libertad a partir del archivo personal de José María Calatrava. Y la tesis es que Fernando VII pudo liquidar el trienio constitucional gracias al hundimiento de lo que podríamos llamar el centro político, del hundimiento de los sectores, de la capacidad de colaboración de los sectores moderados procedentes de las distintas familias. De hecho, la última gran colaboración entre esos 2 sectores se produce en Sevilla en el verano del 23 con la incapacitación del rey, fruto de un pacto en cuyas figuras e interlocutores principales eran la principal figura que venía del sector doceañista, Argüelles, y la principal figura, o la más brillante, del sector veinteañista, que era Alcalá Galiano. El que se pudieran poner de acuerdo para eso, pero para casi nada más, y que un personaje como Calatrava, que intenta formar un gobierno de unidad, termina siendo engullido, como ya había ocurrido en todos los episodios clave del trienio, por la polarización que existía entre los absolutistas que conspiraban en el entorno de Fernando VII y los comuneros a los que todo les parecía poco y nada les parecía bien, pues también puede permitir una reflexión sobre si el trienio no fue también un antecedente de las fuerzas que actuaron durante la Segunda República y desembocaron en la Guerra Civil, si la del trienio que se resolvió con la intervención de los franceses no fue de hecho la primera de nuestras guerras civiles, de un ciclo que comienza entonces y termina en el 36. Yo entiendo que el presentismo siempre es un poco tramposo, pero la propia Montse me ha dicho que pensaba hacer proyecciones sobre el presente. Bueno, pues digamos, como última cosa antes de abrir la hemeroteca, que si vemos un poco aquel mapa político, pues las actitudes de los realistas, absolutistas, apostólicos de entonces, pues podrían ser homologables dentro del espectro a las de Vox, la de los veinteañistas, la de los doceañistas moderados, Argüelles, Martínez de la Rosa, Toreno podría ser el PP, los anilleros o anillistas o los pocos que estaban en esa sensibilidad que termina representando Calatrava, aunque viniera de la izquierda, pues son los de Ciudadanos que, como entonces, también se hunden ahora. Los masones serían veinteañistas, sobre todo los masones veinteañistas, serían el PSOE y los comuneros serían los de Podemos. Pero bueno, esto no deja de ser un juguete dialéctico. Yo he venido aquí a hablar de mi prensa y tenéis razón todos los que ya habéis señalado hasta qué punto el periodismo y la prensa fueron clave en el trienio, y hay algo, una joya bibliográfica que lo refleja mejor que nada, que es hay 2 volúmenes, solo he traído el primero, de la periodicomanía, que era un periódico que hablaba de
la explosión de los periódicos. Fueran 600 o fueran 300, fueran 600 según Gil Novales, fueran 300, como habéis dicho, en otros estudios. Y el primer párrafo del primer número de la periodicomanía lo explica perfectamente. Dice: los editores se proponen en este papel dar una idea de todos los periódicos que se han publicado desde que se fijó, fijaros qué expresión tan hermosa, la lápida cuadrilonga, refiriéndose a la restauración de la Constitución, y de los que se publicarán, si Dios no tiene de su mano a tantos escritores noveles como no han visto nunca en letras de molde sus producciones, creen que hacen algo de provecho. No se cansan en escribir, pero ya se cansarán de aflojar el dinero para los impresos y se desengañarán de que es una gran simpleza cantar mal y porfiar. Claro, aquí ya está diciendo, todo el mundo quiere sacar su periódico, pero no había un modelo empresarial, no había ingresos. O sea, fijaros que en realidad hemos vuelto 200 años después al mismo tamaño en la difusión de la información. O sea, es decir, incluso hay algunos móviles pues, que son mayores que... Esto era la Tercerola, que era uno de los periódicos radicales muy afín al Zurriago. Pues como veis, era más pequeño que un móvil de los de ahora. ¿Por qué? Pues porque no tenían cómo pagar el papel y no tenían cómo sobrevivir. Entonces, la periodicomanía recurrentemente publicaba epitafios en verso como este, que se refería a dos medios concretos. La verdad murió atrampada y el patriotismo, otro periódico se llama El Patriotismo, empeñado. Ella yace aquí enterrada y él yace aquí sepultado. Aunque indignos pecadores nunca fueron petardistas, díganlo los impresores, los libreros y cajistas. Lo que es con trampas morir viene a ser moda en el día y esta moda ha de seguir la periodicomanía. La clave de que esto pudiera desarrollarse fue el marco legal. Es verdad que ya en Cádiz se había proclamado la libertad de imprenta, pero lo que podríamos decir, la primera ley reguladora de los derechos y deberes en relación a la prensa es la de finales del año 20, que adquiere un gran relieve y una gran difusión la propia ley. Yo tengo aquí un ejemplar impreso y datado a comienzos del 21 en Mallorca. O sea, es el ejemplar que yo tengo. Entonces, claro, lo más significativo, y esto a alguien como Emilio, que ha estudiado y estudia tanto la incidencia de la Iglesia y la historia de la Iglesia en el fenómeno político, pues claro, lo primero que dice la ley es extensión de la libertad de imprenta. Todo español tiene derecho a imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura. Hasta aquí parece el artículo 20 de nuestra Constitución, pero ya en el segundo párrafo dice: se exceptúan solamente de esta disposición general los escritos que versen sobre la Sagrada Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religión, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del ordinario. El título segundo de la ley ya trata, se denomina, de los abusos de la libertad de imprenta. Es decir, que digamos que es una ley que parece una ley destinada a encauzar, a estabilizar, a
darle consistencia y continuidad al ejercicio de la libertad de imprenta en España, incluyendo elementos, límites, como los que siempre tiene el desarrollo de cualquier libertad. Quizá el otro aspecto más novedoso y singular de esta ley, también se ha dicho, es el que se instituye el jurado para los delitos de imprenta. Bueno, además del concepto de responsabilidad en cascada, autor, editor, impresor. Cuando hay autor, responde el autor, si no el editor, y eso ha sido absolutamente contemporáneo y ha continuado siendo así. Es curioso que la palabra jurado no aparece en la ley. En ningún momento se menciona, se les llama jueces de hecho. Es muy bonito y además se corresponde profundamente al concepto de lo que es la administración popular de la justicia. Hay un aspecto que es muy interesante, que es que el auge del periodismo en los primeros compases del trienio va muy vinculado también al de la sociabilidad política en las llamadas sociedades patrióticas o en los cafés políticos. Y de hecho, aquí tengo uno de esos cientos de periódicos, tengo varios ejemplares, pero lo despliego porque casi sería tamaño sábana. O sea, esto es un folio, pero comparado con los demás, podríamos decir que desde luego es el más grande que yo he visto nunca. Y es en concreto la Aurora de España, que era el órgano de la Sociedad Patriótica del Nacional y Constitucional Café de Lorenzini, que era el que competía con este otro, con la Fontana de Oro, en reunir a lo más granado. Y curiosamente, y lo tengo, porque aquí hay un testimonio que me sirvió para mi libro de Calatrava y para los aspectos humanos del personaje, que era una carta que se leyó porque la estructura de estos periódicos de Aurora de España era muy parecida a la de las actas de la Sociedad de los Jacobinos, porque empezaba siempre con la sesión del día. Yo creo que era 2 veces por semana, porque publicaba la sesión del día 5, la sesión del día 6 y la del día 7, y luego ya y aquí está incluida una carta de Calatrava a un amigo suyo en el que contaba las vicisitudes de su destierro en Melilla. Yo creo que es muy interesante el observar cómo en la prensa del trienio aparecen medios que de alguna manera podría considerarse precursores de sensibilidades periodísticas que luego se reproducen a lo largo de los siglos XIX, XX y ahora XXI, ¿no? Yo me fijaría, bueno, por un lado está la prensa, queda fuera de juego la prensa realista, la prensa absolutista, porque durante la mayor parte del trienio no tienen difusión, o si la tienen será una difusión clandestina, pero es al final del trienio, sobre todo cuando los franceses van avanzando, cuando periódicos tan importantes, y en algunos de ellos había invertido directamente Fernando VII, como El Restaurador o El Realista, aparecen y representan lo que hoy sería, y lo que luego ha sido siempre, la prensa de ultraderecha, ¿no? Y de hecho, pues en alguno de ellos hay detalles muy escalofriantes de todo el proceso y de
la ejecución de riego en Madrid, porque hay mucha información ahí. Yo creo que uno de los, lo comentaba antes, de los grandes atractivos del trienio es esa capacidad de documentar las cosas. El atractivo que tiene para el investigador, para el historiador, es que hay fuentes contemporáneas, que son los periódicos, y los panfletos, también los panfletos. Yo tenía por aquí, no sé dónde lo he metido, o no lo he traído, pero es curioso, antes yo me refería a lo del cura de Tamajón, pues bien, él publicó, sí, está aquí, un opúsculo, un manifiesto desde la cárcel. Él publicó un manifiesto de Matías Vinuesa, capellán de honor de Su Majestad, para vindicar su conducta moral de las calumnias con que públicamente ha sido infamada. Y entonces es un poco escalofriante ver que al final dice que se ha denigrado en lo más sagrado el honor de un ministro del Altísimo y se ha dado motivo a que, extraviada la opinión por medios tan reprobados, se declarase el odio general contra mí y produjese una conmoción popular que puede ser funesta no solo a mi seguridad personal, sino trascendental también a la tranquilidad pública de esta Corte. Esto está fechado lo he visto en algún sitio, el 31 de marzo, me parece. Sí, está fechado el 31 de marzo y el 1 de mayo lo matan a martillazos en la cárcel, ¿no? Es decir, que la imprenta, tanto los periódicos como los opúsculos, son una fuente documental fascinante. Entonces, yo voy a poner un poco la contraposición de lo que yo considero que son los dos medios más importantes que ocupan espacios duraderos y desempeñan papeles de importancia durante el trienio liberal. Y voy a referirme a mis dos favoritos. Uno, por la consistencia de sus ideas y la afección a ese centro estabilizador, y el otro por el ingenio deslumbrante de sus autores. Estoy refiriéndome a El Censor, que publicaban Miñano, Lista, Hermosilla, muchos de ellos afrancesados, y que representaba de alguna manera un tipo de prensa muy reflexiva y con contenido muy consistente. Y por otro lado hablaremos de los queridos amigos y pobres desdichados del Zurriago. Digo queridos amigos porque cuando lees sobre ellos y cuando te das cuenta de lo que hacían y cómo lo hacían, pues es inevitable que, al margen de que yo creo que resultó un elemento de atizar el fuego, de polarización, y que contribuyó notoriamente al desastre, sin embargo, pues el idealismo y el empeño que tenían en acelerar el cambio y en ir a la raíz de los problemas que afectaban al trono y tal, pues les hace ser personajes dignos también de admiración. Pero bueno, El Censor, mal llamado El Censor, bueno, en un sentido distinto, por ejemplo, en su tomo número 15 tiene un artículo que yo he citado varias veces, enormemente vigente, y del partido regulador en las asambleas legislativas. Entonces, su tesis la defiende en un par de párrafos muy breves,
Supuesto el hecho de la existencia de dos partidos extremos, ¿cuál será el que deberá llamarse regulador? Aquel que, desprendido de todo interés privado, sin otro objeto que el bien y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor, corrige sus extravíos y, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte, es la obsesión por la razón, el racionalismo, hace que en todas triunfe la causa de la verdad, de la justicia y del interés general. Entonces, bueno, habla de un cuerpo intermedio entre el partido conservador y el partido exaltado, formar un centro que impasible como la ley y extranjero a los dos partidos extremos de cualquier color que sean, se agregue constantemente al que en cada discusión tenga la razón de su parte. Y llamamos tener razón el sostener una providencia que, aunque acaso no sea la que conviene, presenta menos inconvenientes que la contraria. Realmente, si este pragmatismo, si este sentido del posibilismo hubiera triunfado, y creo que figuras como Martínez de la Rosa, denigrado como Rosita la pastelera por los amigos del Zurriago, o Calatrava hubieran tenido la oportunidad y no hubieran encontrado además el sabotaje permanente del titular de la corona, que es un factor que en ningún momento se puede soslayar, la felonía de Fernando VII, pero aún así hubieran tenido más posibilidades de estabilizar el sistema del trienio. El censor tenía un nivel intelectual superior al resto de los medios y raras veces entraba en debates, pero sí lo hizo en un momento con la tercerola, cuando la tercerola habla por primera vez de la posibilidad de incapacitar a Fernando VII. Voy a intentar terminar en 5 minutos, porque quiero presentar estos ejemplos y ya pasarle a Beatriz el testigo. Pero decía el censor, contestando a la tercerola, ¿cuáles son los apoyos que el servilismo da a los monarcas? No, perdón, esta no es la cita que quería leer, sí. Dice que bueno, él en definitiva, no voy a seguir, no voy a perder ni un minuto en buscar la cita, lo que viene a decir es lo que está esperando el trono es que haya una provocación desde la extrema izquierda para tener una coartada y pedir auxilio y movilizar a los españoles. Claro, esta es la tesis de nuestro añorado Joaquín Varela Suances, que era una monarquía imposible porque cuando la inmensa mayoría de los españoles consideraban que el soberano era el rey, pues había un lío cuando las Cortes y la Constitución proclamaban que el soberano también era el pueblo, y probablemente pues tenían razón también quienes defendían que una reforma de la Constitución que hubiera aumentado los poderes del rey, dándole al menos capacidad de iniciativa legislativa, pues hubiera servido de válvula de escape de las tensiones entre los extremos. Pero eso era más teoría, porque claro, con un rey leal al proceso constitucional eso hubiera sido posible. Con Fernando VII no, por lo tanto estábamos en un callejón sin salida. Lo que sí no quiero dejar de comentar del censor, que aunque siempre era muy serio, de vez en cuando se permitía entrar en el terreno de la ironía, y había un personaje al que quizá porque le daban, lo consideraban de nivel suficiente como para polemizar con él, que era Alcalá Galiano, le dedicaron siempre circulaba la idea de que Alcalá Galiano bebía, probablemente era mentira. Entonces el censor publicó su defensa legal de la borrachera y de los borrachos. Entonces decía que habían hecho un gran bien
siendo la embriaguez una exaltación, venimos a parar en que un exaltado no es más que un grandísimo borracho. Ya sin que los médicos nos lo dijesen, habíamos sospechado nosotros lo mismo, y aun por eso hemos defendido varias veces a los exaltados en calidad de borrachos y ahora a los borrachos en calidad de exaltados. ¿Qué de servicios no ha prestado a la causa pública en estos últimos tiempos los borrachos de profesión? Bueno, esto era un poco también el tono satírico que impregnaba hasta los medios más serios. Y del censor, lo último que voy a decir es que hicieron lo mismo que hizo, porque el censor defendía el trono constitucional y defendía a Fernando VII a pesar, o miraba para otro lado o intentaba buscar el vaso medio lleno. Era un poco lo mismo que había hecho Blanco White con El Español, que tanto representa para mí, en Londres entre 1810 y 1814. Y cuando Fernando VII vuelve y reimplanta el absolutismo, Blanco White, que no tenía ningún problema porque no le alcanzaba el brazo de Fernando VII, no le podían meter en la cárcel o mandar al exilio como a todos estos pobres, pues Fernando VII, por solidaridad con los liberales españoles, decidió interrumpir e interrumpió la publicación del Español al entender que, aunque había sucedido lo que él pronosticaba que iba a suceder, que aquella Constitución no iba a funcionar y que el sistema que funcionaba era el británico, pues él suspendió la publicación. Y eso mismo hizo el censor inmediatamente después del autogolpe el 7 de julio. Y aquí están las 4 líneas con que se despiden. Los redactores del censor, aviso a los suscriptores, los redactores del censor, considerando que en tiempos de agitaciones políticas y cuando están exasperados los ánimos, la censura ofende e irrita, pero no corrige, han acordado terminar su obra con el presente número. El Zurriago sobrevive algún tiempo más. Si deberíamos dedicar una sesión, nos lo pasaríamos pipa a la lectura del Zurriago. Yo, si alguna vez se os ocurre, yo prometo hacer una buena antología y hacer una buena selección. Lo único que digo, aquí solo para enlazarlo un poco con el relato del trienio y justo en el momento del autogolpe, cuando el censor interrumpe la publicación, el Zurriago y la Tercerola se empeñan en decir el rey está desnudo, y lo dicen por primera vez con una gran claridad. Y dice el Zurriago: se demuestra hasta la evidencia la parte que tuvo el rey en esta conspiración, la de los infantes, la que tuvieron el duque del Infantado, el marqués de las Amarillas, todos los cortesanos, y también esperará saber la opinión, la parte que tomaron en tan horrendo designio los jefes, oficiales, sargentos, cabos, cornetas y soldados de los 6 batallones de guardias, etc. Y dice, aunque está estimulando que se averigüe judicialmente el papel, incluido el del monarca, dice, porque aunque la persona del rey, sagrada e inviolable por la Constitución, es sagrada e inviolable por la Constitución, siempre será muy interesante que los españoles tuviesen un documento que convenciese a la generación presente y a las generaciones futuras del orden entero de la fuerza que el rey había hecho para destruir la Constitución del Estado. ¿Qué contemporáneos suenan algunos de estos argumentos en relación al debate sobre la inviolabilidad del rey, sobre si el rey puede delinquir impunemente, sobre si debemos reformar la Constitución en relación a todo esto? Ellos, pues, como no les hacían demasiado caso, porque ahí se generó la frustración de los comuneros cuando el fiscal especial nombrado por la causa, que se llamaba Paredes, fue destituido y aquello se corrió un tupido velo
en cierto modo parecido al del 23F, pues los del Zurriago se conformaron en representar teatralmente lo sucedido colocándolo en la antigua China. Y entonces ahí aparecen las maravillosas representaciones en verso en las que Tigre Khan II de Mongolia, que era Fernando VII, con sus hermanos Alfeñique y Pacorrillo, y a Pacorrillo lo presentaban, que era el infante don Francisco de Paula, lo presentaba en el Dramatis Personas Pacorrillo, hijo de su madre, queriendo decir que no lo era de su padre, porque todo el Vox Populi era que lo era de Godoy, que nunca se ha terminado de saber la verdad, por supuesto. El caso es que la suerte del final del trienio, de la desventura de la libertad, como yo titulé mi libro, cogiendo como hilo conductor a Calatrava, pues también puede seguirse a través de la dinámica de los propios periódicos, que en esos compases finales ya se dividen mucho en la prensa afín a los masones. El periódico más importante se llamaba El Espectador, y la prensa más afín a los comuneros, que sobre todo era el Zurriago. Y en Cádiz, como bien sabe Beatriz, pues quedan de alguna manera representadas las dos sensibilidades por el Diario Mercantil, que es un periódico más moderado, más gubernamental, más del establishment, y por el Constitucional, que es el periódico desde donde los comuneros pues le hacen la vida imposible al pobre Calatrava y a su gobierno, que trataba de salvar los muebles como fuera y sin rendir nunca los principios, pero acusándoles de todos los desastres militares, de las defecciones de los generales y tal. E incluso, y tú me planteabas, Manuel, me decías que hacer unas preguntas sobre la polémica entre Flórez Estrada y Calatrava, es que se persiguen hasta en el exilio. O sea, la inquina que se genera entre los dos sectores del liberalismo pervive incluso cuando son igual de desdichados ambos en el exilio de Somerstown. Y entonces unos editan, Fernández Sardino y su mujer editan el Constitucional español, y ahí es donde publica Flórez Estrada todas las diatribas contra Calatrava, ajustando cuentas, pues claro, Flórez Estrada era el jefe del gobierno más extraño nombrado por Fernando VII cuando se había producido el asalto al palacio, y para intentar sembrar la discordia nombra a Flórez Estrada. Y hay dos gobiernos cuando van la corte de Madrid a Sevilla, y al final se zanja nombrando al gobierno de Calatrava. Y Flórez Estrada pues no se lo podía perdonar, y yo creo sinceramente que en esa polémica 9 de cada 10 argumentos los gana Calatrava abrumadoramente en lo que se refiere a la descripción de los hechos y del margen de maniobra que tuvo Calatrava, ¿no? Otra cosa es que la figura de Flórez Estrada pues también sea una figura gigantesca. En fin, me encantaría seguir hablando del final de Mejía, del final de Benigno Morales, de todos los enigmas que hay sobre cuándo les secuestraron o no les secuestraron, pero en fin, eso lo dejamos para otro día. Y lo que, si tuviera que hacer un resumen de lo que he explicado, pues que si hay un ámbito, al margen de mi tesis, de que el hundimiento del centro político dejó al trienio sin las escasas posibilidades de supervivencia, que algunas hubiera habido, porque yo creo que con Wellington se podrían haber entendido, y el gobierno inglés no quería la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, y probablemente se hubiera evitado, e incluso el propio duque de Angulema se podría haber pactado con él en otros términos
pero claro, ahí ya los liberales les quedaba muy poco territorio, eran muy débiles y estaban muy divididos. Pero bueno, que la prensa florece y es el reflejo del pluralismo de la sociedad española en el momento en que ese pluralismo pues, se produce con enorme efervescencia y por lo tanto creo que si el trienio es digno de estudio y de reflexión, la prensa del trienio es digna de estudio y reflexión y ojalá este congreso, extraordinario congreso, sea el primero de una larga serie o tenga su continuidad, por lo menos mientras dure la estela del trienio. Entonces, Beatriz, te paso. Muchas gracias. Sí. Es a ellos a los que hay que aplaudir. Bien, bueno, pues tomo la palabra y con algo de reparo, porque hay muchas cuestiones que iba a tocar, que ya ha desbrozado también un poco Pedro J. Ramírez, y que intentaré pues soslayar o ir más rápido sobre ella, porque ya pues, se ha hecho referencia o se han leído, y tratar de centrarme en alguna escala que nos permitan hacer un recorrido general, remontándonos un poco a sus principios, a esas Cortes de Cádiz, ¿no? Y a esa discusión sobre la pertinencia de la libertad de imprenta para llegar al desarrollo del trienio y algunas de las consecuencias, algunas se han enunciado aquí, que tiene la aplicación, ¿no? Cómo se aplica la legislación sobre libertad de imprenta, los resquicios, ¿no? Por los que se cuelan todo tipo de aspectos polémicos, las enmiendas que es preciso hacer para cortar en algún sentido ese levantamiento, ¿no? Que a veces se trata de fomentar en el pueblo, y tenía previsto, a ver si me da tiempo, tocar 3 escalas que eran precisamente en el guiño a esa agitación, ¿no? Que se fomenta en el pueblo a través del uso de la imprenta. En el caso de Vinuesa, el arresto de Clara Rosa y su posterior muerte, y la relación peculiar entre Clara Rosa y Félix Mejía. Mejía Lequerica le iba a cambiar totalmente el personaje. Bien, bueno, he hecho una presentación un poco, bueno, por evitar leer alguna cuestión, aunque creo que no todas se ven bien. No quiero empezar a entrar en materia sin hacer mención, ¿no? al importante legado bibliográfico que tenemos, del que partimos, ¿no? Aquellos que nos dedicamos al estudio de la prensa en la época del trienio, donde ya se ha dicho prácticamente en todas las sesiones, pues la monumental obra de Gil Novales, esas sociedades patrióticas con esa suerte de catálogo detrás, un catálogo extraordinariamente generoso porque indica la localización de los periódicos, y esto es algo que no siempre está, cada vez está más. Y cada vez más necesario, porque un problema con la prensa, lo conocéis todos perfectamente, es localizar muchas veces la fuente, ¿no? La necesidad de reconstruir indirectamente esa fuente, una fuente que tiene usos muy diversos, ¿no? En mi caso, yo soy aquí un poco una intrusa porque pertenezco al ámbito de la filología, me dedico a la literatura de los siglos XVIII y XIX, y ahí, claro, la prensa tiene un importante papel. Y es a través de ese interés, ¿no? Por ese uso de la prensa y de la literatura en un contexto concreto, en un formato específico, con una difusión amplia, mucho más amplia que la del libro, como me voy interesando por este tipo de productos y cómo se inicia el rastreo muchas veces de fuente, un rastreo que nunca es solitario, ¿no? Y ahí bebemos de los estudios que hacemos unos y otros, ¿no? Gil Novales indicaba esa existencia de 680 títulos, luego Fuentes, Juan Francisco Fuentes los reduce a 345 con una serie de criterios que él establece, entre ellos la duración, que dure al menos un año, entonces mucho más restrictivo. Y sobre esa base se han ido estableciendo también números para determinadas zonas geográficas, ¿no? En el caso de Andalucía, Checa Godoy, que tenemos al otro lado, en la historia de la prensa andaluza de 2011, sitúa
en torno a los 160 títulos, el número de periódicos que sale en el trienio, ¿no? Claro, sobre esta base luego hay que construir, que investigar y que ir desbrozando un poco pues cuáles sí son, cuáles no son, cuáles son el mismo título que se ha denominado de otra manera, una fuente indirecta y estamos citando. Y en eso también se ha ido avanzando bastante en los últimos años en determinadas zonas, ¿no? No quiero dejar de citar los estudios que en fecha reciente ha realizado el profesor Arnavaz Mata sobre el caso de Barcelona, también Vicente León sobre Valencia, o en el ámbito andaluz y gaditano los que venimos realizando, pues tanto Gonzalo Butrón como yo misma, ¿no? en los últimos años, el grupo al que pertenezco también en esa indagación. Me estoy refiriendo al trienio exclusivamente. Y ahí, bueno, pues hay toda una serie de obras donde también hay otras visiones de la prensa, donde la prensa juega un papel fundamental en esta producción, ¿no? de estudios bibliográficos, ¿no? Donde también hay que situar los trabajos de Elizabeth Larriba sobre cabeceras concretas, sobre Enrique Rubio Cremades, sobre la periodicomanía, ¿no? que citaba Pedro J., y toda una serie de aportaciones, también Jordi Roca, con aspectos concretos sobre la prensa política, ¿no? y republicana en Cataluña, Víctor Sánchez Martín para la prensa de Madrid, con un reciente trabajo muy acertado, ¿no? en el que engloba, pule y sitúa muy bien, muy ordenadamente, ¿no? cuál es la situación de la prensa. Muchos de estos, bueno, también el profesor Gerard Diffus sobre la prensa que se produce en francés, está viendo toda una serie de aportaciones sobre esa base que suponen las sociedades patrióticas, ¿no? y sobre también, evidentemente, otra serie de estudios que tienen que ver con el marco legal en el que se mueve la libertad de imprenta, ¿no? Tenemos la suerte de tener aquí a José Antonio Pérez Juan, ¿no? a quien yo últimamente pues, he leído mucho con esto del tema de los jurados, ¿no? de esos jueces de hecho y su actitud ante cómo se juzga, cómo se procede y los resquicios que hay ahí, que me parece que es una vía muy interesante que completa y perfila algo que esbozó muy someramente, ¿no? Bueno, no tan someramente porque son 100 y pico de páginas, Alicia Fiestas Loza, ¿no? en un trabajo al que todos recurríamos, pero que ya pues va quedando superado y o ampliado o matizado o enriquecido, ¿no? En definitiva, que de esto es de lo que se trata cuando trabajamos, ¿no? sobre cualquier tema y sobre la prensa en concreto, a la que digo nos acercamos desde posicionamientos muy diversos, ¿no? Ha habido monográficos importantes en revistas últimamente, en Pasado y Memoria, en El Argonauta Español, Emilio Laparra, ¿no? y Gerard Diffus han coordinado 2 monográficos que suponen una renovación también sobre estos estudios, ¿no? Prácticamente es verdad que no se han hecho muchos congresos, la pandemia le ha hecho un flaco favor al trienio, que era una época pues, bueno, que tampoco había estado especialmente bien tratada, ¿no? o reconocida en ámbito histórico, ¿no? Hay una serie de nombres clave, pero faltaba, ¿no? quizás expandir un poco ese legado, ¿no? del que hemos ido bebiendo algunos, ¿no? Como digo, pues en todos estos monográficos, muchos coordinados por profesores aquí presentes, por Chus, por Pedro Rújula, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una rica base, ¿no? de estudios, en este caso ya no específicos solo, o sea, todo el monográfico sobre prensa, sino sobre aspectos del trienio, al que este congreso pues, también contribuirá. Bien, bueno, mi intención era simplemente trazar un poco cuáles son los antecedentes del decreto de libertad de imprenta, aunque son sobradamente conocidos, marcar algunas cuestiones, ¿no? puntuales o llamativas de esa situación que se da después del 2 de mayo, donde muchas veces se ha hablado de la existencia de una libertad de imprenta de facto, y esto hoy sabemos que hay que matizarlo. Al menos para la prensa. Obviamente, una publicación como un periódico que requiere una periodicidad necesita tener, en un contexto donde todavía no hay libertad de imprenta,
ciertas garantías de publicación, ¿no? Se había conservado en el estudio de Riaño de la Iglesia un expediente sobre la tertulia patriótica de Cádiz con la solicitud de licencia de Carnerero para publicar la tertulia, pero parecía un caso aislado y, sin embargo, bueno, pues en estas cosas que pasan en los bicentenarios, que se ordenan los fondos de armario y los archivos y las bibliotecas revisan, ¿no? O se cuelga en red información que antes no estaba, pues aparecen pues una serie de licencias que nos obligan a resituar el ámbito de la prensa y la discusión también sobre la libertad de imprenta. Porque si nos fijamos, tuvo que existir una producción no regulada porque específicamente se le dice a las juntas provinciales en el reglamento que se crea para las juntas provinciales lo siguiente, dice que se abstendrán de permitir el libre uso de la imprenta con arreglo a las leyes, encargándoseles como se les encarga a los jueces de este ramo que no permitan en materia tan importante la menor alteración o falta. Eso nos habla, ¿no? Bueno, pues que hay una producción y también un interés por controlarlo, ¿no? Hay que generar una determinada opinión pública, en este caso, que aquilate un poco esa situación de lucha contra el francés y también de diseño de nuevo orden político que se va a dar en el periodo de la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. En esa reconfiguración del marco legal o configuración del marco legal, porque existían otras leyes anteriores sobre prensa y tal del 18, pero evidentemente no con una cuota de libertad, marcaban más bien otro tipo de cuestiones, pues en ese ámbito se realiza una consulta, se piden proyectos para debatir ese marco legal que luego será la Ley de Libertad de Imprenta y son los que tienen ahí recogidos con nombres muy señeros, ¿no? Lorenzo Calvo de Rosas, Álvaro Flores Estrada, y José Isidoro Morales, ¿no? Flores Estrada ahí quizás de los más avanzados en su posicionamiento porque no se muestra partidario a que se regule, o sea, que haya limitaciones en la libertad de imprenta, es casi el único, ¿no? en pronunciarse de esa manera. Al final hubo limitaciones, ¿no? Se ha venido señalando todos estos días, ¿no? Evidentemente, el decreto de libertad de imprenta de 10 de noviembre garantiza la impresión de las ideas políticas. El resto de cuestiones, y especialmente las relacionadas con la religión, quedan excluidas, ¿no? de esa posibilidad. La respuesta a la promulgación de este decreto, en el que no me voy a detener, es una marcada eclosión de periódicos ya en la época de las Cortes y una tendencia a la politización. Hasta ese momento, todos los periódicos, pues sí lo mostraré, que se habían publicado con anterioridad al 10 de noviembre habían solicitado licencias al Consejo al Consejo Reunido, que se había creado con los miembros de los antiguos consejos. Es verdad que regularmente se concede la licencia sin mayores problemas, solo en un caso a Cristóbal Beña se le niega, ¿no? Para la publicación de la Gaceta de Córdoba no se permite. Pero luego, de manera inmediata, al decreto de 10 de noviembre se produce una gran eclosión de prensa periódica, una diarrea de las imprentas, ¿no? Como escatológicamente llamaba un periódico de la época a esta producción, que a muchos no le agradaba, pero que muchos usaban como elemento de debate, ¿no? Porque rápidamente la prensa se va a convertir también en un cuarto poder, ¿no? en una voz más. De hecho, incluso en estos periódicos, en concreto en El Observador y en El Conciso, que son los que están ahí proyectados, creo que no se verá demasiado bien porque depende de dónde estemos, bueno, están las fechas y demás. Precisamente estos dos periódicos recogen el debate de las Cortes sobre el decreto de libertad de imprenta, que es un aspecto que ha estudiado mi compañero Fernando Durán, y también las voces discrepantes de quienes abogaban porque no hubiese demasiadas limitaciones, ¿no? Que es en el caso de Mejía Lequerica, ¿no? Es uno de los diputados que se pronuncia a favor de que no haya limitaciones tampoco en materia religiosa. Bien, esta es un poco la situación de partida y las consecuencias de este decreto imperfecto. Quedaba por definir muchísimo los límites, los delitos. Hubo procesos
muy sonados, ¿no? Emilio La Parra los ha estudiado extraordinariamente bien, ¿no? En esa obra también de referencia, ¿no? para la libertad de imprenta en la época de las Cortes de Cádiz. En el caso de la Triple Alianza, que precisamente está implicado el propio Mejía Lequerica, y al que denuncian porque llama a luchar sin temor a la muerte, ¿no? Como los clásicos y demás, y se le abre un proceso por considerar que está tocando una cuestión religiosa, ¿no? Y una vía inquisitorial. El caso del duende político, donde ataca al gobierno por la lentitud con las reformas, eso también levanta sospecha, y el caso del Robespierre español, que es bastante sonado y que da la opción, el encarcelamiento, ¿no? de Fernández Sardinó, da la opción a Carmen Silva para salir en escena y convertirse en editora del periódico. Bien, esa carencia de ciertos límites, de cierta... bueno, de lo que era algo novedoso también, ¿no? Se está iniciando esa posibilidad, ¿no? de escribir sobre política, y se están también tanteando los límites, pues hará que se reforme el decreto, ¿no? Con 2 adiciones en 1813, que serán las que luego sean punto de partida de la legislación, ese decreto con su reforma, de la legislación del trienio liberal. Claro, esa puesta en práctica de la ley de imprenta tras los decretos del 13 pues es relativamente breve, ¿no? hay mucho tiempo de ensayar también, porque el panorama político se va a enrarecer extraordinariamente a partir del verano de 1813, cuando se valora, ¿no? la posibilidad de que las Cortes sean trasladadas a Madrid, y hay un rebrote de publicaciones reaccionarias, y se está, en cierto modo, adelantando el desenlace de la guerra el final de las Cortes de Cádiz y de la Constitución del 12, como sucede en mayo, como tienen ahí recogido, ¿no? en la publicación del decreto de la Gaceta, y de manera paralela, ¿no? pues existe toda una mitificación y toda una serie de imágenes de Fernando VII, en este caso aquí presentado pues como alguien que siempre ha estado perseguido, engañado y maltratado, ¿no? y que vuelve a recuperar su corona en los trabajos de Fernando VII, rey de las Españas, ¿no? Bien, esta es la situación en la que salimos de la época de las Cortes, y caminamos hacia un marasmo editorial, porque el silencio de la prensa ahora es prácticamente absoluto, solo las oficiales, ¿no? y el Diario de Madrid, y ya no se permiten... Ay, no puedo pasar. Más periódicos. Bueno, se ha quedado esto, no sé, espero no haber hecho nada raro. Bueno, también un aspecto importante que sucede que se experimenta en las Cortes y que vemos recobrar en el trienio, es, en cierto modo, también la profesionalización del escritor. Hay unos cuantos escritores, es verdad que no hay una infraestructura estable, que es complicado y que no todos consiguen ganar dinero, pero hay una serie de autores que sí que utilizan la prensa como vía de negocio, y eso va a estar ahí. Muchos de esos nombres que aparecen en la Guerra de la Independencia los vamos a encontrar en el trienio liberal, ¿no? Estoy pensando en Pedro José Daza, el editor del Redactor General, que colabora en varios periódicos hasta que publica su propio periódico, un papel muy importante, muy destacado y muy útil, tanto en la Guerra de la Independencia como en el trienio, porque hace la reseña de todo lo que se publica en Cádiz con un día de diferencia. Entonces esto nos da mucho juego, o nos permite reconstruir de una manera bastante fiable cuál es el producto. Lamentablemente no lo tenemos para todas las ciudades, solo la periodicomanía, ¿no? Para una época concreta en Madrid, en el trienio, volverá o servirá para reconstruir el texto perdido, ¿no? Que es el valor que también le otorgaba Gil Novales a ese redactor general de Daza. Daza tenía tierras y vinos en Sanlúcar y Trebujena, los pierde porque se los ocupan los franceses, se los quedan, y se lanza a la aventura del periodismo y continúa como periodista en el trienio. Bien. Obviamente la represión de Fernando VII hacia diputados y periodistas cuando vuelve al trono absoluto pues es brutal, y rápidamente se inicia de manera paralela a la de los diputados, a la de los propios periodistas, los procesos a los periodistas. Muchos caminan al exilio y desarrollarán
allí o se continuarán, ¿no?, como es el caso de Fernández Sardinó, con su labor, ¿no?, también de denuncia muchas veces, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Todo cambia en enero de 1820 con ese grito de Riego y sobre todo una vez que Fernando VII jura obligado, sin duda, la Constitución de Cádiz del 12 y se restaura la libertad de imprenta. De manera inmediata se va... Vale. Bueno, pues voy muy rápido, de manera... a ver, voy a llegar por lo menos a los más pintorescos. De manera inmediata se reactiva la libertad de imprenta. Hay periódicos que surgen en los primeros compases del trienio, ¿no?, junto al levantamiento, como es el caso, a ver si ahora lo tengo por aquí o lo he perdido, porque... A ver. Voy a ir quitando todo lo que pueda, pero por lo menos lo más llamativo, ¿no? Se publica de manera muy temprana en San Fernando, en la isla de León, la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, que supone o que tiene entre sus cometidos el legitimar ese levantamiento, ¿no? Eso nos adelanta ya el importante papel que tiene toda esta prensa, que se da sobre todo en los primeros meses de 1820, como sostén, como soporte del nuevo sistema político, ¿no? Sucede muy temprano con la Gaceta de San Fernando y también con el Diario Patriótico Constitucional de La Coruña, que se publica en febrero, en un momento en el que había dudas de que el régimen se asentase, porque había como cierta desidia en el pueblo y tal. Pues esos son como dos aldabonazos, ¿no? Y ya, una vez que tenemos la jura de la Constitución, pues surge de manera exponencial, hay un gran rebrote de prensa periódica, sobre todo en los meses de marzo a mayo del año 20, que es algo que señalaba Fuentes, ¿no?, Francisco Fuentes también, ¿no? Se va a caracterizar esta prensa por la descentralización. Hay una prensa muy importante en el trienio, en Madrid, es innegable, con fuertes tiradas, pero el mayor número de periódicos se produce desde Andalucía hacia el Levante, sobre todo, ¿no? Es ahí donde se concentran fundamentalmente los periódicos, con foco radicalizado o con un carácter más radical en Cádiz y Murcia. Y Granada también, una vez que vamos andando en el tiempo, se van sucediendo, se va haciendo evidente la desafección de Fernando VII hacia la Constitución del 12 y hacia el sistema constitucional, ¿no? Nada más volver, hay periodistas también que estuvieron en las Cortes y que aprovechan para echarle en cara a Fernando VII, amparados en esa libertad de imprenta. Se está viendo ya que no todos se fían, obviamente, del rey, ¿no? Y desde el duende de los cafés, Jacinto María López, que había sido de los represaliados, condenado en ausencia y, por lo tanto, condenado a muerte por la publicación del duende de los cafés, saca un número en Madrid, que la periodicomanía decía que murió de 90, pero realmente cuando vemos el número da la sensación de que la intención no era sacar el periódico, sino decirle a Fernando VII que cuidado, que sin la aprobación del pueblo y sin la Constitución él no podía ser rey. Es uno de los textos más atrevidos, ¿no?, tempranos, que he encontrado ahí. Bien, de manera muy, muy visual, como decía, hay una importante producción de periódicos en Madrid, ¿no?, donde obviamente el Universal, ¿no?, es este periódico tan afín al gobierno, al que Martínez de las Heras dice que es el brazo informativo de todos los gobiernos moderados, que va a tener una amplísima difusión. Pues no podemos obviar su relevancia, tampoco El Censor, del que hablaba Pedro J., o El Imparcial, entre los afrancesados. El Espectador, entre los exaltados, tendrá también una extraordinaria proyección, junto con El Zurriago, que será un periódico muy popular, muy temido también por esa sátira, por esa fortaleza, por ese llegar al pueblo. Bien, en el caso de Andalucía observamos las mismas tendencias que señala Francisco Fuentes para el ámbito español, ¿no? Una fuerte producción en los meses que van desde marzo en adelante de 1820, una cierta estabilidad que en Cádiz es muy marcada en el año de 1821, con cabeceras consolidadas, y un declive hacia finales
o desde mediados ya de 1823, con algún rebrote también importante aquí, ¿no? Tras ese golpe de Estado fallido que se produce como reacción la producción de numerosos títulos de carácter exaltado en todos los puntos, ¿no? del país. Y también pues esa presencia de una prensa conservadora que no había estado hasta la fecha y que empieza a estar presente en Madrid, pero también en provincia, terminando en 1822 y sobre todo durante 1823, adelantando el desenlace. El caso de Cádiz aquí es un poco diferente porque en junio, con el traslado de las Cortes a Cádiz, se trasladan también diferentes periódicos, los oficiales, El Espectador y El Mensajero, ¿no? y contribuyen, ¿no?, a la producción que ya se está dando en la ciudad, y eso hace pues, que se desconecte un poco de lo que es la tendencia general y que suponga un caso particular. Bueno, esto sería un poco la tendencia general en esa prensa muy condicionada por los acontecimientos históricos en las que moderados y exaltados en el ámbito del liberalismo van radicalizando sus posturas desde muy temprano y se convierten en guerra abierta, y eso aludió también Pedro J., a finales del trienio, ¿no? Hay muchos periodistas que intentan, en el ámbito moderado fundamentalmente, fomentar una unión entre estas dos secciones o incluso tres, porque dentro de la exaltación los hay más extremos, ¿no? Es el caso de todos los que son calificados como comuneros, y se busca fomentar esa unión para impedir el fracaso del régimen constitucional. El Grito de Riego, esta publicación moderada, a pesar de que el título engaña muchísimo, ¿no?, ha engañado a más de uno, aboga por eso, ¿no? Y es muy interesante ver pues, cómo es casi una guerra civil lo que hay entre unas cabeceras y otras, ¿no? No se soportan, se dan palos de todos los colores, ¿no?, evidenciando ese poder de la prensa para movilizar. Y acabo ya con dos ejemplos. No, pues no acabo. Bueno, simplemente mencionar, por lo menos poner la imagen del caso de Vinuesa, que fue muy polémico y también contribuyó a esa radicalización entre exaltados y moderados. El caso de Clara Rosa, con ese diario gaditano que tanta revuelo también causó, y que fue en algunos puntos camarada del autor del Zurriago, porque ambos son arrestados, en el caso de Félix Mejía, por una publicación del Zurriago, y se escriben, intercambian cartas. El intercambio de textos, de opiniones y el apoyo entre periodistas también es un aspecto destacado, sobre todo en el caso de la prensa más exaltada. Y ya termino ahí. ¿Voy yo? Sí. Bueno, me presento. Soy Montserrat Boix, soy periodista de Radio Televisión Española. Advierto que no soy historiadora, por tanto voy a intentar plantear algunas pinceladas desde otra perspectiva, desde otra arista. Voy a intentar no consumir mucho tiempo porque tiene que intervenir también Antonio Checa, historiador, periodista y presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Así que voy a asumir de alguna manera la situación en la que me he encontrado y que plantea cómo yo quería empezar esa intervención, ¿no?, que era preguntando libertad de imprenta, libertad de prensa, libertades comunicativas, libertad de expresión, ¿para quién? Y recordar qué pasaba con las mujeres, ¿no?, o qué no pasaba con las mujeres. Agradecer especialmente la invitación a participar en este foro de la Dirección General de Memoria Democrática, señalando un ruego particular porque tanto en este trienio como en otros puntos de investigación de la historia queda mucho por hacer todavía en relación a la historia de las mujeres. Así que es fundamental que de manera transversal nos planteamos ese reto, ¿no? Me gustaría que ustedes reflexionaran, ya que la mayoría son historiadores, algunas historiadoras, ¿por qué tenemos la tendencia a considerar que lo que le pasa a los hombres es lo universal, olvidando
que resulta que más de la mitad de la población son mujeres. Entonces, realmente me he quedado especialmente impactada al revisar este periodo, el comprobar que tanto pues, en las Cortes, en los reglamentos de 1810, 1813 y 1821, las mujeres tuvieron expresamente prohibida la presencia en las tribunas públicas y, por tanto, o llegaban vestidas de hombres o no podían entrar. Entonces, me parece fundamental que cuando hagamos análisis de lo que está pasando tanto en el presente como en el pasado, de manera transversal, incorporemos a nuestras preguntas qué pasa con la historia de las mujeres. Porque si ya es difícil encontrar documentación escrita sobre los matices históricos, el metro a metro político, es todavía mucho más complicado y sobre todo porque además caen absolutamente en el olvido o son mencionadas como esposas de, pues a lo largo de la historia. Entonces me parecía fundamental hacerles este llamamiento, ¿no? Hay un personaje, o sea, yo necesitaba una motivación para hacer la intervención, porque me planteé, Montse, que haces en un foro de personas que investigan, que trabajan en la historia, que busque pues toda la parte en la que sí que he trabajado más, que es el tema de las mujeres periodistas, la tradición de las mujeres periodistas, pero me costaba encontrar e identificar a mujeres protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, para mí, una de las protagonistas que localicé y que me ha motivado a estar aquí presente, especialmente, es la francesa Emilia de Germeur. Es decir, que estuvo casada, fue la viuda de Luis de Lacy, ¿no? Es decir, que me parece un personaje histórico que tuvo especial relevancia en la lucha con textos públicos reivindicando la presencia el derecho de las mujeres a la presencia de las Cortes, pero también me parece un personaje del que podríamos hacer un libro o una novela, teniendo en cuenta que ella misma fue víctima de malos tratos, que tuvo que enfrentarse a situaciones muy peleagudas durante su matrimonio. Muy interesante el tema de los matrimonios de los militares con mujeres, especialmente el matrimonio estratégico con mujeres que pudieran darles relevancia en relación a sus intereses en la carrera militar, ¿no? Entonces, Emilia de Germeur, como os comentaba, me ha parecido especialmente interesante por reivindicar el papel de las mujeres en la esfera pública de la política. También creó una milicia de mujeres para luchar. Bueno, creo que sería una de las olvidadas. Y luego también, efectivamente, se lo estaba comentando a Pedro J., el papel de Carmen Silva, ¿no? De María del Carmen Silva, cuando en un momento determinado se hace cargo del periódico Robespierre español, ¿no? Que son mujeres que tienen entidad propia de por sí, ¿no? Que son mujeres que son protagonistas de la historia y que apenas se las menciona, ¿no? Bueno, a título de anécdota les diré, ya sé que seguramente por el público presente no tiene mucho prestigio, pero soy editora de Wikipedia. Y entonces me he molestado en investigar los nombres de estas mujeres del trienio liberal y ver si estaban mencionadas en Wikipedia, ¿no? Os diré que, por ejemplo,
quién es Emilia de Genburg, ni siquiera estaba mencionada en la biografía, ni lo está en estos momentos en la biografía de Lacy en español. Sí que está mencionada con un error en su apellido en la Wikipedia en inglés, que es bastante más amplia. Así que una de mis conclusiones privadas después de participar en esta sesión va a ser ponerme a editar y al menos a señalar la presencia de estas mujeres en el trienio liberal, que son, yo diría, las grandes olvidadas, ¿no? Durante ese periodo hay un periódico interesante, que es el periódico de las damas, que marca cómo tienen que ser, que plantea cuáles son los perfiles de las mujeres, ¿no? Y de cómo tienen de las mujeres socialmente aceptadas en una posición muy secundaria, ¿no? Yo me planteaba por qué ocurrió esto, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 1763 Beatriz Cienfuegos, una relevante figura de la Ilustración en Cádiz, creó la pensadora gaditana como réplica al pensador de Clavijo y Fajardo, ¿no? Con lo cual no es que no hubiera tradición. Tenemos también a Josefa Amar, que es una pedagoga y escritora española de la Ilustración, Rosario Cepeda, nacida en Cádiz. Estamos hablando de mujeres que pelearon por la Ilustración y que se incorporaron a la lucha en el trienio liberal, ¿no? Algunas de ellas, y entonces me parece que son especialmente significativas, ¿no? El texto de la Constitución no podemos eludirlo, ¿no? Habla de la monarquía constitucional, la separación de poderes, bueno, ustedes, del sufragio universal masculino indirecto, de la libertad de imprenta, pero no contempla ni un solo reconocimiento de derechos para las mujeres. Entonces, yo estoy absolutamente impactada de que creo que estamos en el Ecuador. Bueno, esta tarde hay una mesa que va a hablar de los temas de igualdad, pero estoy impactada que he repasado algunas de las intervenciones de estas últimas horas, de ayer, de que no se mencione como un hecho relevante este tema, de que estemos considerando el inicio del proceso democrático, del proceso abierto, de tal, el trienio liberal, cuando efectivamente a la larga algunos elementos de costumbres marcaron efectivamente y abrieron el camino para las mujeres. Pero desde luego en este momento es un momento muy, muy duro para las mujeres y ustedes deberían ponerlo sobre la mesa y considerarlo, ¿no? Yo como periodista me siento en la obligación de recordarlo, ¿no? Será como más tarde ya cuando aparezca Rosario Acuña, Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Carmen Eva Nelken. Bueno, existe toda una tradición posterior que van a marcar precisamente momentos históricos que sí van a ayudar, aunque no estén en el marco del trienio liberal, a plantear el tema de los derechos y la emancipación de las mujeres y la lucha, al menos, por el reconocimiento al derecho a la educación y la posición intelectual, ¿no? Otro apunte que me parece fundamental a nivel histórico desde el marco global, ¿no? 31 años antes del trienio liberal, en Francia, en la Asamblea Nacional, se votó en 1789 la Asamblea Nacional de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 2 años después, Olimpia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. No me parece un dato anecdótico, me parece un elemento fundamental, teniendo en cuenta que estamos hablando de un periodo en el que la influencia francesa es muy importante. Y, por tanto, yo también animaría a buscar los hilos
este posicionamiento por parte de la lucha de las mujeres francesas en relación a la reivindicación de sus derechos, que se traslada y que tiene importantes influencias en España, ¿no? De hecho, un poco años después, por ejemplo, les diré que la primera periodista, yo he estado investigando, he estado trabajando sobre la conexión de las periodistas, del periodismo feminista con la historia, ¿no? Y entonces, bueno, si vas viendo los perfiles de quienes participaron en el movimiento sufragista, nos vamos dando cuenta cómo las periodistas feministas fueron las protagonistas de la historia clave a principios, bueno, finales de 1800, principios de 1900. Hay una periodista francesa que les recomiendo, que se llama Hubertine Auclair, que fue la primera periodista que reivindicó la palabra feminismo, estamos hablando de 1900, reivindicó la palabra feminismo en sus escritos, en sus publicaciones y bueno, pues para mí es un referente, ¿no? Ella en 1876 fundó la asociación Les Droits des Femmes y en 1880 Les Suffrages des Femmes, ¿no? Era muy frecuente que las sufragistas, las periodistas sufragistas, crearan sus propios periódicos, sus propios panfletos para reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces, con tanto periódico en el trienio liberal, me gustaría saber si realmente, seguramente merece una profundización considerable, ver en todos estos contenidos si realmente fueron absolutamente ajenos a las reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Creo que es otro de los retos que tenemos en el estudio, ¿no? Quería terminar con algunas ideas efectivamente del momento actual, ¿no? Del momento actual y la transición en la que estábamos. Con la llegada en los años 90 del siglo XX, con la llegada del tema de las tecnologías, que en aquellos momentos llamamos nuevas tecnologías, empezamos a reflexionar también qué pasaba con el derecho a la información, la libertad de expresión, y valoramos cómo los espacios digitales abrían el camino a los derechos. De hecho, empezamos a recordar cómo la libertad de expresión efectivamente surgió a partir de dar garantías a quienes empezaban a crear periódicos frente a los regímenes absolutistas, ¿no? Es decir, aparecían como una garantía, ¿no? Pero, sin embargo, cuando empezamos a valorar el proceso de esa libertad de expresión, nos encontramos con que al final o en el intermedio esa libertad de expresión acaba siendo traducida por la libertad de las empresas, es decir, a trasladar aquellos mensajes que estimen oportunos, y la clave es dónde queda la ciudadanía en relación a este derecho. Es decir, me parece muy interesante cómo el concepto que empieza a acuñarse, sobre todo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, del derecho de la ciudadanía a la información y a la comunicación y al conocimiento, ¿no? Que se supone que es un paso que tendría que ir por delante y que a lo mejor podría conectarse precisamente con el papel de los periódicos en este trienio liberal que implica una gran explosión, ¿no? Entonces, en estos momentos les diré que tengo una sensación contradictoria, ¿no? Porque efectivamente hemos avanzado mucho en lo que es la democratización de la información gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Yo llevo muchos años trabajando en esto, en periodismo, feminismo y comunicación digital, pero nos encontramos en un momento en el que, de nuevo,
tenemos la obligación de reflexionar sobre dónde están los límites de si realmente en estos momentos existe libertad de expresión cuando estamos hablando de algunos temas. Y entonces concluiré señalando que, de nuevo, para las mujeres y para los derechos de las mujeres, en estos momentos las presiones y la libertad de expresión es tremendamente dura. Así que un siglo después, casi del trienio liberal, efectivamente se ha luchado por la voz. Tenemos muchos retos en relación a las periodistas y a las directoras de medios, es decir, que hay algunas, algo hemos avanzado en un siglo, pero sigue habiendo algunos temas tabús. Es decir, que de alguna manera ponen en entredicho hasta cuándo o la evolución de cómo hemos trasladado el concepto de libertad de imprenta, libertad de expresión, libertades ciudadanas en la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, de momento lo dejo ahí. Sí, con la petición, les digo, de que, por favor, hagan un esfuerzo en la investigación de la historia de las mujeres en los periodos en los que estén ustedes estudiando, porque de la historia de las mujeres es fundamental para entender qué pasa con la historia de la ciudadanía, ¿no? Y de los pueblos, ¿no? Y lamentablemente en encuentros como estos a veces se nota o se constata que muchas veces son elementos que son obviados y olvidados. Y nada, muchas gracias. De la pantalla, y que seguro que con su erudición en relación a la historia del periodismo nos va a poder aportar algo importante a este debate. Muchas gracias ante todo a los organizadores por contar conmigo. Voy a cambiar un poco la intervención que tenía prevista precisamente para no repetir cosas interesantes que ya se han dicho. Podemos pensar que el trienio es un periodo pequeño y cerrado, pero adentrándonos en su prensa, lo que vemos es que marca todo lo que va a ser el siglo XIX. Fíjense ustedes algunos de los elementos que aparecen ahora. Ya se ha señalado, aparece el jurado. El jurado de imprenta es una institución esencialmente polémica, porque en general se estima que es muy benévolo con los periódicos, de forma que los sectores más conservadores no simpatizan con la fórmula, que se repite cuando hay un periodo de más libertad en la historia de la prensa española, ¿no? Entonces, nos dura casi todo el siglo XIX, pero luego se extingue porque se le ve un elemento demasiado blando, se piensa, con los medios. Fíjese usted lo que supone el regreso de exiliados, que es una constante de la historia nuestra, incluido el siglo XX. Aquí tenemos que vuelven, y muchos de ellos son periodistas, de Francia, los afrancesados, liberales ingleses también. Entonces tenemos una generación que regresa, muy interesante, que pudiéramos pensar que son exaltados, que vuelven del exilio, pero no. Lo que vamos a ver es unos afrancesados, sobre todo, liberales, pero muy moderados y que contribuyen a lo que podría ser en alguna medida un liberalismo templado muy interesante. Les pongo el ejemplo pues, de Javier de Burgos, del Imparcial, se pueden poner otros muchos. Ya vamos a tener siempre, hasta el 1975, esa historia de que empieza un periodo de libertad y vuelven los exiliados. Pero aquí lo tenemos ya de una forma, como digo, muy clara. Hay otro aspecto que me parece muy interesante, ya la descentralización que supone el trienio. Fíjense ustedes, por poner solo el caso de Andalucía, que quizás es el que mejor conozco, aparecen periódicos en 17 ciudades, las 8 que luego serán capitales de provincia y 9 cabeceras comarcales. Es un número enorme. Entonces, casi podemos decir que la geografía de la prensa durante el trienio es también la geografía de la imprenta, porque allí donde hay la imprenta acaba apareciendo, con algunas excepciones, un periódico.
Incluso en una región un poquito, dos regiones más atrasadas, como Castilla y León, veremos también esa descentralización porque aparecen periódicos en Valladolid, en Salamanca, en Segovia, en León. Es decir, que hay una descentralización, como digo, pues muy potente. En el trienio está ya representado todo lo que va a ser el periodismo español del 19, quitando quizás las corrientes socialistas, pero lo vamos a tener todas. Los periódicos comuneros son pronto los periódicos republicanos. Hay distintos matices dentro del liberalismo. Tenemos el moderantismo, que nos advierte, cuidado, porque tenemos un juguete frágil, que es la libertad recién estrenada, y luego tenemos los sectores más conservadores, incluidos los ultracatólicos, que luego ya son casi precarlistas, es decir, que está todo el 19. Incluso aparece, hay un periódico muy simpático en ese aspecto en Salamanca, periódicos católico-liberales, que luego va a ser más difícil, pero en estas circunstancias aparece. Por tanto, tenemos también ahí una representación, como digo, de muchas tendencias. Evidentemente aparece otro rasgo que va a estar luego en el 19, la improvisación. Aquí se puede explicar, porque claro, estrenamos de golpe, gracias a Riego, La Libertad y se improvisan muchos periódicos. Eso explica la fugacidad extraordinaria. Son muy pocos los que existen al menos 6 meses, aparte de las restricciones que van apareciendo. Pero es verdad que existe esa improvisación. Hay un periódico de León, El Amigo del Pueblo, que dura muy poco y explica así su desaparición. Aquí yace, oh pasajero, un amigo popular a quien consiguió matar la carencia de dinero. Explica que no tiene dinero. Pero fijaros, esa sería una disculpa. Pero en el mismo texto, un poco más adelante, hace otra acusación. En tierra de mentira, el que es veraz no respira. Es decir, que no es solo el tema del dinero, es la dificultad, el acoso que muchos periódicos van a denunciar. Hay otra reflexión que quiero hacer. La visión que tenemos a veces, un poco simple, es que son 3 años de anarquía. La visión que a lo mejor pues, transmite algún historiador, ¿no? Como Gómez Aparicio. No, es decir, que hay exaltación, desde luego, después de 6 años contenidos sin libertad de expresión, es comprensible que salte la estampida. Pero lo que vemos analizando periódicos, al contrario, es que hay los dos extremos, el extremo liberal exaltado y el extremo antiliberal. Pero lo que dominan los periódicos más interesantes es precisamente un tono más comedido. Es decir, que hay una serie de periodistas bastante reflexivos que le dan tono al periodismo de, como digo, el dinero. Porque aparece algo nuevo ya es un poquito, diríamos, la profesionalidad. Porque lo que vamos a ver, y luego reaparecerá a partir de 1833, es que ya hay personas que se dedican a hacer periodismo. Durante la guerra de independencia era mucho más accidentado. Ahora ya vamos a ver que se suspende en el 23, pero reaparece con muchos nombres además en el 33, ¿no? El mismo Javier de Burgos está ahora, que luego será el hombre que cree la división provincial en España, ¿no? Por tanto, que aparecen ya unos rasgos de nivel muy estimables, como digo. Aparece ese liberalismo cauto, que yo creo que, viendo el conjunto de la prensa, tiene más importancia, aunque no sean más llamativos los periódicos, como digo, más exaltados. Evidentemente quedan todavía muchas cosas que estudiar. Tenemos figuras como Gil Novales, que han hecho un esfuerzo enorme por acercarnos a este periodo, pero quedan muchos medios por conocer. Tenemos una ventaja. No se ha conservado, comparativamente, no se ha conservado mal esta prensa. Es decir, que conservamos, según las fuentes, pues se quitaron entre 400 600 títulos, depende de lo que consideremos periódico, que en ese momento no está aún totalmente delimitado, pero evidentemente es un número, como digo, muy importante, con todas las tendencias ahí eso, y se ha conservado un buen número, de forma que quizá incluso mejor que en etapas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en los años 30 hay ya una nueva floración y se conserva peor. Ahora se han conservado, como digo, bastantes colecciones y tenemos la posibilidad de seguir investigando lo que fue en este sexenio. Y quiero destacar, por un lado, finalmente, hablando de la descentralización, fíjese usted el caso de Granada. Granada es una ciudad interesantísima periodísticamente porque
en solo 3 años, del 2023, salen 55 títulos, que además se han conservado muy bien, tenemos una colección y ha habido ya varios historiadores que se han ocupado. Es que es tremendo, y están todas las tendencias, todo el abanico del momento está representado en esa prensa. Así que es una prensa apasionante, ingenua si queremos, pero que todavía nos puede brindar varias sorpresas. Más presencia de la mujer, por ejemplo, como se acaba de decir, pues creo que será difícil porque detectas que no hay mujeres. Puede aparecer alguna sorpresa en algún sitio, alguna imprenta está a cargo de mujer, de viuda, pero quizás no. Pero sí hay todavía cosas que podemos averiguar, establecer en esta etapa, que alumbra muchas ideas, los que luego se van a desarrollar a lo largo, como digo, del 19 español. Así que yo me alegro que hagamos esta reflexión sobre este periodo, que creo que es corto, pero es intenso y que alumbra, como digo, toda la España periodística del 19. Minutos para poder comentar algunas de las cosas que han surgido. Bueno, yo brevemente a lo que ha comentado Monse sobre la cuestión de las mujeres, que es verdaderamente muy notoria, la ausencia de las mujeres en el relato, en los acontecimientos. Probablemente es que todos estemos, por lo menos en cuanto hemos estado hablando de la prensa, pues hablando de historia de los acontecimientos y no historia social, ¿no? En el que efectivamente pues la mujer queda relegada de manera incomprensiblemente injusta como durante un periodo tan largo de la historia a un papel de comparsa, de espectadora, pero a mí no me sorprende tanto porque he profundizado un poco en la historia de la Revolución Francesa y tú has hablado de Olympia de Gouges, pero claro, no has contado que luego le cortaron la cabeza. Mira, yo tengo no es que sea un fetichista de la iconografía, pero tengo un álbum de retratos de 60, 80 figuras principales de la Revolución Francesa. Solamente 8 o 10, o sea, no más del 10% son mujeres. Pero hay una característica común, que a las 8 o 10 a todas las guillotinaron. Madame Roland, la reina, Olympia de Gouges, en fin, ya no me acuerdo quiénes eran las otras, pero yo dije un día, caramba, no sobrevivió ni una. Y es que la Revolución Francesa, que es la gran plataforma en la que todos, en definitiva, tanto los debates de Cádiz como los del trienio, pues de alguna manera siguen la estela de lo que ha marcado, de lo que ha ocurrido en Francia, y el desenlace fatal del trienio tiene mucho que ver también con la evolución de las cosas en Francia, con Waterloo, con la Restauración, etc. Pero es que durante la Revolución Francesa se debatieron activamente los derechos de los negros, pero no los de las mujeres. De todos los líderes eminentes, de todas las figuras del retablo de filósofos, activistas, girondinos, jacobinos, moderados, exaltados, solo hubo uno, el marqués de Condorcet, que se ocupó activamente, influido en gran medida por su propia esposa, de los derechos de las mujeres. Cuando se constituyeron las sociedades de mujeres revolucionarias, pues es que duraron 4 meses. En cuanto hubo las primeras medidas represivas, lo primero que se hizo fue clausurarlas.
Es decir, que ese es un gran asunto, pero es otro asunto, claro. O sea, es decir, o puedes decir, es un asunto transversal y no se puede hablar de historia desde ninguna perspectiva y en ningún otro periodo sin hacer esta cuestión previa, que es lo mismo que ahora está ocurriendo en Estados Unidos, que no hay ningún debate sobre ningún periodo histórico en el que no haya alguien que diga, oiga, están ustedes hablando solamente, además en Estados Unidos es la doble exclusión, de lo que les ocurría a los varones de raza blanca. Bueno, es una cuestión que desde luego yo no, a la que me siento incapaz de darle una respuesta en este momento, pero no creo que la constatación de esa realidad histórica bloquee o deba condicionar el debate del resto de las perspectivas. O sea, ojalá hubiéramos podido, y seguro que Beatriz hubiera hecho el censo, encontrar a 50 mujeres preeminentes que en todos esos periódicos, en Granada como en Madrid, como en Cádiz, pero la realidad es que no sucedió. Con lo cual no se puede hablar de los fundamentos de la democracia sin la presencia de mujeres. Esa no es democracia. Si estamos hablando de sufragio universal masculino, es sufragio universal masculino, no es sufragio universal. Y, por tanto, en nuestros escritos y en nuestros enfoques tenemos que advertirlo, porque si no caemos en el problema habitual, histórico ya, de que se interpreta lo masculino como lo universal. Entonces, aunque sea en introducciones, aunque sea considerándolo como sea, es decir, hay que recordarlo, porque esta historia que se está reflejando aquí es la historia de los hombres, es la historia de los varones, y entonces que apenas tuvieron protagonismo, y entonces, las mujeres. Entonces, tenemos que, como mínimo, tenerlo presente para que después podamos establecer las referencias a… son necesarios mecanismos de corrección. O sea, yo no puedo dar por válida una superconstitución que es la que se adopta en 1820, cuando no dice nada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa en nuestros trabajos. Sí, hay que ponerlo, porque no estamos hablando entonces de un proceso universal, sino que estamos hablando de un proceso de varones protagonistas de su historia. Entonces, bueno, creo que eso cambia el foco, y sobre todo en estos momentos que estamos en un proceso de revisión de la memoria histórica, que nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones en muchos periodos de la historia. Y es importante, al menos, y celebro, me voy a quedar esta tarde precisamente para poder estar en la próxima mesa. Es decir, que no es que reproche el que no se haya considerado, ¿no? Me encantó ver que hay una mesa redonda específica sobre este tema. Pero también me hubiera gustado que en las intervenciones que he ido escuchando, pues de ayer, de tal, como mínimo se hubiera considerado, se hubiera puesto sobre la mesa, y yo no he escuchado que se haya hecho. Entonces, bueno, en la historia de la revisión, pues toca, tampoco me quiero cortar las venas ni pretendo que tal, pero en todo caso que reflexionemos sobre esta situación, ¿no? Beatriz, quería Sí, comentar algo. brevemente. Sí. Montserrat, los historiadores de la prensa del 19 nos encontramos con el problema de que hay pocas mujeres en los medios. Yo creo que muchos estamos haciendo un esfuerzo de descubrir mujeres. A veces el problema es doble, porque hay pocas mujeres y encima escriben con seudónimo masculino, con lo cual te lees un periódico y no te enteras de qué mujeres pueden estar colaborando. Es un problema serio. Pero sí hay algunas fórmulas que podemos utilizar para acercarnos a la presencia de la mujer en la prensa. Me refiero en este momento a lo que estamos hablando del siglo XIX. Uno, como decía,
es la imprenta. La mujer tiene una presencia muy viva en la imprenta, porque son empresas familiares, el marido suele morir pronto y la mujer se queda al frente de la imprenta. Y es la que muchas veces organiza periódicos. Entonces, es interesante esa figura que está muy presente, como digo, a lo largo del siglo XIX. Y de luego, investigar qué nombres hay detrás de tantos seudónimos masculinos que en realidad son mujeres. Es una tarea que tenemos ahí difícil, pero yo creo que recompensadora. Es decir, que yo cada vez que he notado que la persona que había ahí no era un hombre, era una mujer, pues me ha dado una alegría, pero están ocultas. Para el historiador es una tarea difícil, pero quizás por eso sea también una tarea más atractiva, ¿no? Simplemente por hacer un apunte, ¿no? También es verdad que en la prensa del trienio no tenemos, salvo en el caso de impresoras y demás, también pasa en la Guerra de la Independencia, una fuerte presencia femenina constatable, ¿no? También es cierto, y de eso nos hablará mucho más Elena, yo no, que los espacios generalmente en los que la mujer actúa son las sociedades patrióticas, tertulias, espacios de los que luego no es fácil o no queda constancia, queda más bien la rumorología, ¿no? El que alguien fue a la tertulia de fulanita y a lo mejor no se sabe ni dónde estaba la tertulia. Y también habría que valorar ahí el papel que algunas de estas mujeres, que en un momento dado, en el caso de Carmen Silva, ¿no? De ella en la Guerra de la Independencia es muy vehemente, se hace con el control del Robespierre español, lo transforma, porque es verdad que sigue publicando textos de Pedro Pascasio, de su compañero, porque bueno, la situación de ella es un poco peculiar, pero los trocea, le da un formato más moderno, intercala otros textos y es percibida como la editora y se dirigen como editora al periódico. Sin embargo, en el momento que sale Pedro Pascasio Fernández Sardinó de prisión, desaparece. Él retoma el control del periódico, vuelve a su antiguo formato, ella lo va a acompañar siempre, va a participar en las tertulias, pero no, parece que no vuelve a tomar la pluma. Sabemos por González Hermoso, que estudiaste muy bien, que parece que era ella la que movía clandestinamente los periódicos de él para que llegasen a España, el Español Constitucional y tal, pero si él siempre se va a referir, siempre la va a vindicar como heroína, porque también era una heroína de la Guerra de la Independencia, pues Carmen Silva, libertadora de las tropas españolas, es la esposa del editor del Español Constitucional o del periódico de turno, ¿no? O del Robespierre o del que toque, ¿no? ¿Por qué desaparece ella? Quizás había también que planteárselo, ¿no? O está detrás en la sombra componiendo el periódico y no se sabe. Y puede haber ahí otros nombres. El nivel de instrucción también es algo que yo creo que aquí todavía es complejo valorar, ¿no? Porque hace falta una formación, ¿no? Y eso limita la participación a determinado sector femenino también, ¿no? Creo que son muchas cosas que hacen que sea complicado saber. Puede haber seudónimos, es verdad que conforme andemos en el 19 todo esto va a ir cambiando notablemente, ¿no? Aunque, bueno, los roles que se atribuyen a la mujer, eso sería motivo de otro debate, o que se autoatribuyen ellas, ¿no? Pero hay una serie de condicionantes que hacen que tampoco pueda haber una presencia, creo yo, muy destacada. Es curiosa, es llamativa la que hay, debe estudiarse, pero no podemos mirar con ojos del 21 a la prensa del trienio, ¿no? Porque, claro, no está, la Constitución misma era muy limitada. Bueno, la mujer no es ciudadana directamente, ¿no? Elena nos hablará de todo esto más, pero hay otros roles, otros pequeños espacios donde se van dando pasos. Eso también es innegable, ¿no? Y bueno. A ver, Emilio quería intervenir. Sí, rápidamente. El enfoque que se ha ido dando al trienio, por una parte en este congreso, que está recogiendo las aportaciones recientes de la historiografía, y por otra parte lo que la propia historiografía actual está averiguando sobre el trienio, nos presentan este tiempo histórico como un momento de modernización política basada en una Constitución que es la de 1812, que para su tiempo es tremendamente avanzada, pero evidentemente no es una Constitución democrática, porque el primer liberalismo no es democracia, y eso lo decimos todos los historiadores todos los días, y se ha dicho aquí. Segundo, el tiempo del trienio se caracteriza fundamentalmente por la apertura
de nuevos espacios políticos, por la creación de nuevos lugares de sociabilidad y, sobre todo, por la articulación de un sistema político basado en la participación general. Y cuando hablamos de la participación de la sociedad en general, nos encontramos con muchos problemas. Evidentemente hay que dilucidar qué capas sociales participan y hasta qué grado. Esto es un problema que tiene la historiografía y que está tratando de averiguar. Pero y como ese, otros más. Cuando nos planteamos la cuestión de las capas sociales, Pedro J. ha dicho, dice, no estamos haciendo aquí un estudio de historia social. Vale, efectivamente. Cuando nos planteamos la cuestión de las capas sociales, nos podemos plantear la cuestión también de hombres, mujeres, etcétera, quienes participan en la política. En este congreso se ha dicho expresamente en la primera sesión, se ha dicho expresamente, o sea, no ha sido una cuestión ignorada. Primero, que el voto efectivamente, el reconocido, el establecido en Cádiz y que se prolonga en el trienio, es el voto universal, masculino, indirecto. Eso se ha dicho no sé cuántas veces. Segundo, se ha dicho que el espacio político, que es uno de los rasgos fundamentales y la politización del trienio, fue un espacio en el que participaron todos y se ha dicho expresamente que participaron las mujeres en las sociedades patrióticas. Además hay estudios monográficos, aquí tenemos a Jordi Roca y otros más, que han estudiado perfectamente la participación de las mujeres en las sociedades patrióticas. Se ha dicho que las mujeres participaron, de acuerdo con los parámetros del tiempo, en la milicia nacional, símbolo de la revolución, símbolo del liberalismo. Se ha dicho que las mujeres participaron en la prensa. Bien, es verdad que en muchas ocasiones, mediante seudónimo, etcétera, en la prensa escrita de todo tipo, no solamente la periódica. Se ha dicho asimismo que las mujeres incluso tomaron un papel decisivo en manifestaciones determinantes, como por ejemplo, para acabar con el intento de golpe de Estado del 7 de julio de 1822. Se ha dicho que las mujeres organizaron también grupos armados en 1823 para defender la Constitución. Y se ha dicho y se ha estudiado muy bien por parte de los historiadores, Juan Francisco Fuentes y Pilar Garí, la represión de las mujeres a partir de 1823, donde se demuestra claramente que las mujeres fueron tratadas por los órganos represivos fernandinos como si hubieran sido varones. Eran efectivamente enemigas del absolutismo. Es decir, con esta intervención mía lo que quiero decir es, primero, independientemente de que se dedique un capítulo o una sesión específica, monográfica, que evidentemente es necesario, por supuesto, al estudio de las mujeres, en este congreso se ha aludido, se ha tratado y se ha mencionado en los términos que usted decía. Y en tercer lugar, la historiografía actual, hablo de la academia, no hablo de otros ámbitos. La historiografía actual está prestando una extraordinaria atención a las mujeres, tratando de averiguar en la medida en que podemos, porque la documentación no siempre nos permite hacer lo que queremos. Por ejemplo, ayer se decía aquí, en el estudio de la masonería, carecemos en determinadas ocasiones de documentación para dilucidar una cuestión que también es importante. Todo esto se está haciendo. O sea que yo, perdone, pero no estoy en absoluto de acuerdo con que diga que este congreso ha ignorado a las mujeres, sino que estamos en ello, estamos totalmente, y además la historiografía actual lo está haciendo. Y me parece que las consideraciones, si hablamos de fenómenos generales, ahí cabemos todos. Si hablamos de cuestiones específicas, entonces tenemos que especificar nuestro discurso y hacer el análisis pertinente de acuerdo con aquello que exige el tema objeto de estudio. Bueno, nada más. Perdone, creo que me he explicado mal. He sido la primera
he sido la primera en destacar la mesa que está convocada esta tarde. Pero también le reto a que escuchemos las diferentes intervenciones que se han estado dando, al menos las que yo he escuchado, que seguramente no serán todas, en las que no se ha hecho mención de la situación de las mujeres. Y por supuesto, se ha avanzado mucho. Le he dicho las que he escuchado. No me rete porque la hice la mención yo mismo. Me falta usted. Pero no. Con mucho gusto me uno. Pero le aseguro que, bueno, que me encanta de escuchar que tiene tanta preocupación. Ha sido muy buen resumen el que ha hecho usted. Creo que eso puede ser un clip de YouTube, ¿no? de resumen de la situación de las mujeres en el trienio liberal, que está bien. Y me encanta haber provocado el hecho de que usted, por supuesto que hay gente que está trabajando en ello, yo tengo precisamente para investigar, me compré un libro, la persona a la que estaba comentando, Gemer, la viuda de Laci, tiene un artículo maravilloso, es decir, que me va a servir para intentar hacer su biografía en Wikipedia. O sea que por supuesto que si es la persona, está por aquí la persona que... Felicidades, maravilloso. Es decir, muy inspirador. Gracias a ello, gracias a ese artículo, he encontrado el punto de decir, vale, ya sé que tengo que ir a este foro e intentar explicar cómo lo percibo. Felicidades, es decir, pero falta material y animo a que se siga investigando y sobre todo a reconsiderar en general el hecho de que en la historia el masculino no es el genérico y ya está. No hace falta qué tal, no se trata de una guerra, esto es una reflexión y una consideración. Y muy felicidades, bien. Gracias. ¿Quiere intervenir? Levantamos la sesión dándoles las gracias a todos por su atención y nos vamos a seguir leyendo el Zurriago.